Otra posible vía de entrada del coronavirus puede ser la llegada de viajeros. De momento, hasta ahora se han detectado 32 viajeros positivos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Esa entrada del virus preocupa a todos los países europeos que están intentando evitarlo con distintos controles. Hemos querido ver qué están haciendo en Europa. Algunos simplemente toman la temperatura, otros tienen una cuarentena obligatoria, por ejemplo, el Reino Unido. Entre el 11 de mayo y el 11 de junio entraron por este aeropuerto de Madrid-Barajas 32 positivos en COVID, de los cuales 5 tuvieron que ser ingresados. Son los datos que ha dado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Pleno de la Asamblea, donde ha aprovechado para volver a pedir al Gobierno central un refuerzo de estos controles. El ministro de Transportes recordó ayer que España cumple en este sentido con las recomendaciones de la Unión Europea. En estos momentos, a cualquier pasajero se le hace rellenar un formulario con datos médicos y de contacto, se le toma la temperatura y se le realiza una inspección visual. Desde Sanidad Exterior recuerdan que no existe el control perfecto y que lo importante es tener localizados a los pasajeros para que en caso de que haya un positivo se puedan controlar rápidamente los posibles contagios. En el Reino Unido se mantiene la cuarentena para todos los pasajeros que llegan procedentes del exterior, es decir, que no hay ningún control sanitario propiamente dicho ni en los aeropuertos ni en las estaciones de los trenes que llegan procedentes del continente. Sin embargo, todos los viajeros tienen que declarar en la aduana cuál es la dirección en la que van a pasar los 14 días de cuarentena. El gobierno de Boris Johnson se va a volver a replantear este próximo domingo esta medida y todo apunta a que pueda quedar suspendida. Italia abrió sus fronteras a los países Schengen hace ya 3 semanas. Los viajeros de todos los demás países, incluida Gran Bretaña, deben someterse a la obligatoria cuarentena, aunque estas precauciones durarán unos pocos días más, porque se levantan ya a partir del 1 de julio. A los aeropuertos italianos solo puede entrar la persona que viaja. Le miden la fiebre al entrar en la terminal y otra vez cuando llega a su puerta de embarque. Si tiene más de 37,5, se pone en marcha un protocolo con médicos del Ministerio de Sanidad que incluye análisis rápidos en el propio aeropuerto. A los pasajeros que llegan a Italia también les miden la fiebre con un termoescáner. Y en cualquier caso, la mascarilla es siempre obligatoria en los aeropuertos italianos dentro de las terminales. En los aeropuertos alemanes no hay especiales medidas de control, salvo la obligatoria mascarilla, dejar un formulario con los datos y si uno viene de uno de los países en riesgo y hay una lista que se actualiza periódicamente, en este momento hay 124 países, entonces sí, obligatoriamente pasar una cuarentena de 14 días. En los aeropuertos alemanes no hay controles de temperatura. Las autoridades sanitarias los descartaron ya los primeros días de pandemia porque podían dar lugar a confusiones. No detectan los contagios en los primeros días y dan muchos falsos positivos. De momento solo entran viajeros del espacio Schengen, pero a partir del 1 de julio se abren las fronteras exteriores a países no comunitarios. A vueltas están en la Unión Europea con qué criterios seguir a la hora de dejarles venir o no. Uno de esos criterios principales es la incidencia del coronavirus en los últimos 14 días, es decir, el número de casos positivos por cada 100.000 habitantes. Mucha transmisión en un país no es razonable a favorecer las comunicaciones, porque el riesgo de que venga un caso importado es grande. España participa estos días en la discusión de esos criterios. Según un borrador al que ha cedido el New York Times, hay 2 posiciones en la negociación, los que defienden que se deje fuera a los países cuya incidencia esté por encima de la media europea, es decir, 16 casos por cada 100.000 habitantes, y los que abogan por poner el límite en 20 casos. La otra variable muy importante es el número de personas que entran en un país. Si entran millones de personas, aunque vengan de un país con una tasa de infección relativamente baja, pueden incorporarse muchas personas contagiadas. Se establezca en 15, 20 o 50, como quiera Alemania, quedan fuera de lo que se baraja países como Estados Unidos, Brasil o Rusia, para los que la frontera europea permanecería cerrada. Tampoco podrían venir de México, Ecuador, Colombia, Chile, ni de Arabia Saudí, Singapur o Sudáfrica. A la espera de que se fijen los criterios, sí se sabe que estos se revisarían cada 2 semanas. Y a esta hora el Congreso